Bienvenidas y bienvenidos a la octava sesión sincrónica del proyecto integrador. Hoy vamos a aprender a gestionar el trabajo del equipo de una manera visual, ordenada y profesional. El tema de la clase es el tablero Kanban y la priorización ágil de tareas. Quiero anticiparles algo importante. Esta clase cierra la unidad 2 del curso, que es toda la fase de planificación. Después de hoy, su equipo tendrá listo todo el andamiaje necesario para empezar a trabajar de verdad sobre el proceso productivo. Ubiquemos la clase. Esta es la sesión 8 de 24 y pertenece a la unidad 2, la unidad de planificación del proyecto, y es, además, la clase de cierre de esa unidad. El tema central es el tablero Kanban y la priorización ágil de tareas. El saber hacer que ustedes deben demostrar es la capacidad de diseñar el tablero, seleccionar los trabajos prioritarios y aplicar criterios ágiles de priorización. La herramienta que usaremos es un tablero Kanban, que puede ser físico o digital, en Trello, en Microsoft Planner o incluso en una hoja de cálculo. Y al final de la sesión, su equipo deberá entregar el documento 8 del portafolio, que contiene el tablero Kanban y la matriz de priorización. Recordemos que hicimos en la clase 7, porque hoy nos vamos a apoyar directamente en ese trabajo. La sesión pasada construimos 3 cosas: el diagrama de Gantt con tareas, dependencias e hitos, el roadmap de hitos organizado por unidad y la línea base congelada del cronograma. Lo que vamos a hacer hoy es convertir ese plan en un flujo de trabajo que se puede gestionar día a día. Piénsenlo de esta manera. El Gantt nos dice cuándo se hacen las cosas. El Kanban nos va a decir cómo avanza realmente el trabajo. Y el avance real nos va a decir qué se hizo. El Gantt es el plan, el Kanban es la gestión y la ejecución es lo que finalmente ocurre. Les recuerdo brevemente cómo funciona cada una de nuestras sesiones. La dinámica tiene 7 pasos. El primero es esta clase sincrónica donde yo explico el tema. El segundo es la elaboración de apuntes por parte de ustedes. El tercero es la revisión y calificación de esos apuntes en la siguiente clase. El cuarto es la retroalimentación. El quinto es el quiz breve individual. El sexto es la presentación del avance del proyecto. Y el séptimo es la incorporación de ese avance al portafolio de evidencias. Hoy estamos en el paso 1. Sus apuntes serán revisados en la clase 9 y el avance se integrará al documento 8 del portafolio. Esta es la ruta de las próximas 2 horas. Vamos a comenzar preguntándonos por qué es importante visualizar el trabajo. Luego entraremos a la metodología Kanban, su origen y sus principios. Después veremos las columnas del tablero y la anatomía de una tarjeta. Más adelante estudiaremos el límite de trabajo en progreso, conocido como double WIP. En la segunda mitad de la clase veremos los criterios de priorización ágil, los criterios de aceptación, aterrizaremos todo al caso de la cafetería, hablaremos del uso responsable de IA y cerraremos con la consigna del avance, los apuntes y el quiz. Empecemos con la pregunta de fondo. ¿Por qué necesitamos visualizar el trabajo? Quiero que recuerden una idea muy poderosa. El trabajo que no se ve no se puede gestionar. Un equipo que no visualiza sus tareas trabaja a ciegas, duplica esfuerzos y descubre los problemas demasiado tarde. Piensen en cómo trabaja un equipo sin gestión visual. Las tareas están invisibles, en la cabeza de cada quien. Todos hacen un poco de todo sin coordinación. Nadie sabe con certeza qué tarea está bloqueada. Y el avance solo se ve cuando ya es muy tarde para corregir. En cambio, con un tablero Kanban, el trabajo se vuelve visible para todo el equipo. El flujo es claro de principio a fin. Los cuellos de botella se hacen evidentes, y el avance se puede medir en tiempo real. La idea clave es esta. El Gantt nos dice cuándo. El Kanban nos dice cómo avanza realmente el trabajo el día de hoy. Vamos entonces a conocer a fondo la metodología Kanban. Kanban es un método de gestión visual del flujo de trabajo. Busca equilibrar la demanda de trabajo con la capacidad real del equipo, y lo hace mostrando cada tarea como una tarjeta que avanza por columnas. Un dato para sus apuntes. La palabra Kanban significa tarjeta visual en japonés. Esta metodología nació en Toyota en las décadas de 1940 y 50 como parte del famoso sistema de producción justo a tiempo. Después se adaptó a la gestión de proyectos y al trabajo del conocimiento, que es el tipo de trabajo que ustedes hacen. La idea central de Kanban es la siguiente.
No se empuja trabajo al equipo. El trabajo se jala en un sistema que se llama pool. Esto significa que una tarea nueva entra solo cuando hay capacidad disponible. El objetivo no es la prisa. El objetivo es un flujo de trabajo continuo y sostenible. La metodología Kanban se sostiene en 5 principios que ustedes deben conocer y aplicar. El primero, visualizar el flujo de trabajo, es decir, hacer visible cada tarea. El segundo, limitar el trabajo en progreso, que es no iniciar más de lo que el equipo puede terminar. El tercero, gestionar el flujo, es decir, observar cómo se mueven las tarjetas y resolver los atascos. El cuarto, hacer explícitas las políticas, esto es, que todos sepan con claridad qué reglas sigue el equipo. Y el quinto, mejorar continuamente, que significa que el equipo nunca deja de afinar su forma de trabajar. Algo muy importante. Estos 5 principios se aplican de manera cíclica. El equipo nunca termina de mejorar su flujo de trabajo. Veamos cómo se ve un tablero Kanban. Está formado por columnas y cada columna representa un estado del trabajo. Las columnas básicas son 4. La primera, por hacer, contiene las tareas pendientes que aún no se inician. La segunda, en progreso, contiene las tareas que el equipo está trabajando ahora. La tercera, en revisión, contiene las tareas terminadas que esperan verificación. Y la cuarta, hecho, contiene las tareas completadas y aceptadas. Existe además una columna avanzada muy útil que se llama bloqueado. Ahí se colocan las tarjetas que no pueden avanzar porque algo las detiene. Por ejemplo, esperar datos de un tercero. Las tarjetas se mueven de izquierda a derecha siguiendo el flujo de trabajo, y observen los números en la parte inferior de algunas columnas. Esos números indican el límite de trabajo en progreso, que es un concepto que veremos en detalle más adelante. Cada tarea del proyecto se representa con una tarjeta. Y una tarjeta bien hecha debe contener 5 elementos. Primero, el título de la tarea, que debe ser claro y concreto. Segundo, el responsable, una sola persona encargada de ejecutarla. Tercero, la prioridad, que puede ser alta, media o baja. Cuarto, el criterio de aceptación, que es la condición verificable que define cuándo la tarea está terminada. Y quinto, el estado, que es la columna en la que se encuentra la tarjeta. Quiero advertirles sobre un error muy frecuente: las tarjetas sin responsable o sin criterio de aceptación. Una tarjeta así no se puede gestionar y no se puede dar por terminada, porque nadie sabe de quién es ni cuándo está realmente lista. Pasemos ahora al concepto que es el corazón de Kanban, el límite de trabajo en progreso. El WIP, que en inglés significa trabajo en progreso, es el número máximo de tarjetas que pueden estar al mismo tiempo en una columna. Y es el corazón de la metodología Kanban. ¿Por qué hay que limitar el WIP? Por varias razones. Hacer muchas tareas a la vez no es productividad, es dispersión. Cambiar constantemente de tarea genera un costo que se llama costo de cambio de contexto, porque cada vez que cambias de tarea pierdes concentración. Un WIP bajo obliga al equipo a terminar lo que tiene antes de empezar algo nuevo. Y además, el WIP hace visibles los cuellos de botella, porque si una columna se llena, ahí está justamente el problema. La regla práctica que quiero que recuerden es esta: deja de empezar, empieza a terminar. El valor se entrega cuando una tarjeta llega a la columna hecho, no cuando se inicia. Comparemos 2 escenarios. En un equipo con WIP alto, sin límite, podemos tener 8 tareas iniciadas y ninguna terminada. Todos están ocupados, pero nada se ha entregado. Es imposible saber qué priorizar, y si una tarea se bloquea, frena a varias otras. En cambio, en un equipo con WIP limitado, tenemos 3 tareas en progreso y un foco claro. Las tarjetas fluyen hasta llegar a hecho. El equipo termina antes de empezar algo nuevo, y los bloqueos se ven con claridad y se atienden a tiempo. Para un equipo del proyecto integrador, un WIP de 2 a 3 tareas por columna suele ser razonable. No abran 10 frentes al mismo tiempo. Vamos ahora con un tema esencial: ¿cómo decidir qué tarea se hace primero? Eso es la priorización ágil. No todas las tareas valen lo mismo ni urgen igual. Priorizar es decidir, con criterios objetivos y no por intuición, ¿qué se hace primero? Existen 4 criterios fundamentales. El primero es el valor, que responde a la pregunta de cuánto aporta esta tarea al objetivo del proyecto y al cliente.
El segundo es la urgencia, que responde a qué tan pronto se necesita la tarea y si tiene una fecha límite. El tercero es la dependencia, que responde a si otras tareas están esperando que ésta termine, y el cuarto es el esfuerzo, que responde a cuánto trabajo cuesta, considerando que a menor esfuerzo, más fácil es liberar la tarea. Estos 4 criterios alimentan una técnica de priorización simplificada que se llama WSJF y que veremos enseguida. La técnica WSJF, que en inglés significa primero el trabajo ponderado más corto, prioriza primero las tareas que dan más valor con menos esfuerzo. La idea es muy intuitiva. Lo que la técnica hace es sumar el valor, la urgencia y la dependencia de una tarea, y dividir ese resultado entre el esfuerzo que cuesta. El número que se obtiene nos permite ordenar las tareas. Veámoslo con un ejemplo del caso de la cafetería, usando una escala del 1 al 5. Tomemos 2 tarjetas. La primera, cronometrar las atenciones, tiene valor 5, urgencia 5, dependencia 4 y esfuerzo 2. Su resultado WSJF es 7.0. La segunda tarjeta, rediseñar el logo del menú, tiene valor 2, urgencia 1, dependencia 1 y esfuerzo 3. Su resultado WSJF es 1.3. La regla es clara. La tarjeta con mayor WSJF se hace primero. En este ejemplo, cronometrar las atenciones gana con mucha claridad sobre rediseñar el logo, y eso tiene todo el sentido, porque cronometrar es lo que aporta datos reales al proyecto. Existe también una herramienta visual muy útil para priorizar, que es la matriz de valor contra esfuerzo. Es un cuadro dividido en 4 cuadrantes. El primer cuadrante, las ganancias rápidas, contiene tareas de alto valor y bajo esfuerzo. Estas se hacen primero porque dan mucho a cambio de poco. El segundo cuadrante, los proyectos mayores, contiene tareas de alto valor pero alto esfuerzo. Estas hay que planificarlas bien. El tercer cuadrante, las opcionales, contiene tareas de bajo valor y bajo esfuerzo. Estas se hacen solo si sobra tiempo. Y el cuarto cuadrante, las que se descartan, contiene tareas de bajo valor y alto esfuerzo. En estas no conviene invertir esfuerzo. Esta matriz es muy fácil de usar y les ayudará a defender por qué priorizaron unas tareas sobre otras. Pasemos a un tema que parece menor pero que es decisivo: los criterios de aceptación. El criterio de aceptación es la condición verificable que define cuándo una tarjeta puede considerarse realmente terminada. ¿Para qué sirve? Para 3 cosas importantes. Primero, evita la discusión eterna de si una tarea ya está o no está. Segundo, define la calidad mínima esperada del entregable. Y tercero, permite que cualquier integrante del equipo verifique el cierre de la tarea, no solamente la persona que la hizo. Veamos la diferencia con un ejemplo. Un mal criterio sería decir simplemente cronometrar la cafetería. Es un mal criterio porque no dice cuántas veces, ni cuándo, ni dónde se registran los datos. Un buen criterio sería decir 30 mediciones en hora pico, registradas en plantilla, sin datos faltantes. Ese sí es verificable. Para escribir un buen criterio de aceptación, deben asegurarse de que sea específico, medible y verificable por un tercero. Aquí tienen una lista de verificación al momento de redactarlo. Pregúntense lo siguiente: ¿indica una cantidad concreta? Como 30 mediciones, 5 KPI o 12 causas. ¿Indica una condición de calidad, como sin datos faltantes o validado por el responsable? Cualquiera del equipo puede comprobar si se cumplió, con un sí o un no claro. ¿Está libre de palabras vagas como bien hecho o suficiente? Les dejo una plantilla sugerida. La tarea está terminada cuando tal producto concreto cumple tal cantidad y tal condición de calidad, verificable por tal persona. Si redactan así sus criterios, no habrá ambigüedad. Aterricemos todo lo aprendido al caso transversal del curso, la cafetería escolar. Veamos cómo se vería el tablero Kanban inicial de un equipo que eligió mejorar el proceso de atención de la cafetería escolar. En la columna por hacer tendríamos tareas como calcular la merma semanal, medir el layout actual y contar los pedidos correctos. En la columna en progreso estarían cronometrar las 30 atenciones y entrevistar al encargado. En la columna en revisión estaría el mapeo del flujo actual. Y en la columna hecho ya tendríamos el CIPOC, la matriz de interesados y el FODA del proceso, que son evidencias de las clases anteriores. Fíjense en 3 detalles.
Cada tarjeta tiene responsable y criterio de aceptación. El límite de trabajo en progreso de la columna en progreso está fijado en 2 tareas, y todas las tarjetas se priorizaron con WSJF antes de colocarse en el tablero. Resumamos las reglas de oro para que su Kanban sea útil y no decorativo. Lo que sí deben hacer: tarjetas con un responsable único, criterio de aceptación verificable en cada tarjeta, un doble IP definido y respetado, tareas derivadas de la EDT y del Gantt que ya tienen, y actualizar el tablero a diario. Lo que no deben hacer: tarjetas genéricas o sin dueño, iniciar muchas tareas al mismo tiempo, ignorar la columna bloqueado, tener un tablero bonito pero sin movimiento real, y priorizar por intuición sin ningún criterio. Un tablero solo sirve si refleja la realidad del trabajo y se mantiene vivo. Pasemos al tema transversal del curso: el uso responsable de la inteligencia artificial aplicada al avance de hoy. La inteligencia artificial es un asistente metodológico para ustedes. Ayuda a estructurar el tablero y a redactar criterios, pero no asigna prioridades por sí sola. Usaremos el ciclo de 3 momentos que ya conocen: antes, durante y después. Antes de la sesión de trabajo, pueden pedirle a la IA que les explique los principios de Kanban, que les dé una plantilla de tarjeta y que les explique los criterios de priorización. Durante el trabajo, el equipo prioriza con base en su EDT, su Gantt y su disponibilidad real. La IA no asigna prioridades. Después de la sesión, pueden pedirle a la IA que revise si los criterios de aceptación de cada tarjeta son verificables y si el doble IP que definieron es razonable. Recuerden el modelo de trazabilidad que usamos en todas las clases. Tiene 5 pasos. Primero, el dato real, que en este caso es la EDT y el Gantt del equipo. Segundo, el análisis humano del equipo. Tercero, el apoyo de la IA. Cuarto, la validación de lo que la IA propuso. Y quinto, la decisión técnica, que siempre es del equipo. En esta clase, deben registrar en su anexo de IA lo siguiente: la herramienta empleada con el prompt completo, los criterios de aceptación originales que la IA sugirió y los criterios revisados por el equipo, la justificación de cada cambio que hicieron a la propuesta de la IA, y la decisión final del equipo, identificando al responsable de defenderla. Quiero ser claro sobre el riesgo principal de esta clase en particular: es generar tarjetas Kanban genéricas que no aterrizan las tareas concretas de su proyecto. No está permitido llenar el tablero con tarjetas genéricas que la IA produzca. No está permitido aceptar prioridades sugeridas por la IA sin análisis del equipo. Y no está permitido copiar criterios de aceptación sin adaptarlos a su caso. Lo que sí está permitido y es bienvenido: pedirle a la IA que explique los principios de Kanban, pedirle una plantilla de tarjeta, pedirle que revise si sus criterios de aceptación son verificables, y pedirle que cuestione si su doble IP es razonable. El criterio de evaluación es claro: cada tarjeta debe tener un criterio de aceptación medible y un responsable con capacidad real de ejecutarla. Vamos ahora a la actividad concreta que ustedes deben realizar. La consigna del documento 8 del portafolio es la siguiente: cada equipo debe configurar el tablero Kanban del equipo con todas las tareas del proyecto, priorizar las primeras tareas a ejecutar y establecer los criterios de aceptación. Los elementos mínimos del entregable son 5. Primero, una captura del tablero Kanban con al menos 15 tarjetas distribuidas en las columnas. Segundo, cada tarjeta con su responsable y su criterio de aceptación visible. Tercero, un orden de prioridad justificado, ya sea con una matriz de priorización o con WSJF. Cuarto, un WIP definido para las columnas de progreso y revisión. Y quinto, que las tarjetas estén derivadas de la EDT del documento 6 y del Gantt del documento 7. Estas son las herramientas que les recomiendo para construir su avance. Trello, que es un tablero Kanban digital muy intuitivo y es ideal para empezar. Microsoft Planner, que tiene Kanban integrado al entorno institucional. Notion, que es un tablero flexible con fichas detalladas. Una hoja de cálculo, como opción sencilla con columnas y celdas de colores. Y un tablero físico, es decir, un pizarrón con notas adhesivas, que es válido siempre que lo documenten con fotografías. Mi recomendación es la siguiente: el equipo elige una sola herramienta y la mantiene activa durante todo el cuatrimestre. Y no lo olviden,
El tablero solo sirve si se actualiza de forma continua. Pasemos al cierre logístico de la sesión, que incluye sus apuntes, el quiz y el portafolio. Sus apuntes serán revisados en la clase 9 y deben contener 5 cosas. Primero, los 5 principios de Kanban listados y explicados con sus propias palabras. Segundo, una plantilla de tarjeta con todos sus campos clave. Tercero, las columnas estándar del tablero, incluyendo la columna avanzada bloqueado. Cuarto, los criterios de priorización con un ejemplo numérico resuelto usando WSJF. Y quinto, al menos un ejemplo aplicado al proceso productivo que su equipo seleccionó. Los criterios con los que voy a revisar los apuntes son la identificación correcta del encabezado, los principios de Kanban listados, la plantilla de tarjeta con sus campos clave, los criterios de priorización ejemplificados, el vocabulario técnico apropiado y la limpieza en la presentación. El quiz de la clase 9 tendrá 5 reactivos breves. Las preguntas serán las siguientes. ¿Qué visualiza un tablero Kanban? ¿Qué es el Do-VIP y para qué se limita? ¿Cuáles son las columnas básicas de un tablero Kanban? Menciona un criterio de priorización ágil. ¿Qué es un criterio de aceptación? El quiz no es para que memoricen una definición, es para verificar que ustedes saben aplicar los conceptos. Si entendieron la clase, no necesitan estudiar de más. Cuando revise el avance del proyecto, voy a evaluar 6 cosas. Primero, que cada tarjeta tenga un responsable único. Segundo, que el criterio de aceptación sea claro y verificable. Tercero, que el WIP sea razonable para el tamaño del equipo. Cuarto, que las tarjetas se conecten con la EDT y con el Gantt. Quinto, que la priorización tenga sustento real, ya sea con una matriz o con WSJF y no se base en la intuición. Y sexto, la trazabilidad del uso de IA en su anexo. La orientación clave que les daré es a no iniciar varias tareas simultáneas. Recuerden, el valor se entrega al terminar una tarea, no al empezarla. El producto que se integra al portafolio es el documento 8, que contiene el tablero Kanban inicial y la matriz de priorización de tareas. Y con este documento se cierra la unidad 2 del curso. Este documento se conecta con el resto del portafolio de la siguiente manera. Operacionaliza la EDT del documento 6 y el Gantt del documento 7, convirtiéndolos en un flujo gestionable. Será el tablero vivo que el equipo use durante toda la unidad 3. Da trazabilidad a cada tarea del análisis y mejora del proceso, y acompañará al reporte técnico final del documento 23 como evidencia de gestión ágil. Antes de cerrar, quiero que entiendan algo más profundo. El tablero Kanban permite gestionar de forma ordenada las acciones que van a atacar las debilidades del proceso, asegurando un flujo continuo y la trazabilidad del trabajo. Cada debilidad priorizada del proceso se convierte en tarjetas concretas y rastreables. El límite de WIP evita que el equipo se disperse y garantiza que las tareas de análisis efectivamente se terminen. Y la priorización asegura atacar primero lo que más valor aporta a la mejora del proceso. Un buen Kanban no solo organiza tareas, garantiza que el esfuerzo del equipo se convierta en avance real del proyecto. Vamos a cerrar la sesión. Esto es lo que ustedes se llevan hoy. En la dimensión de conceptos, conocen los 5 principios de Kanban, las columnas y las tarjetas del tablero, el límite de trabajo en progreso, la priorización con WSJF y con la matriz de valor-esfuerzo, y los criterios de aceptación. En la dimensión de compromisos, ustedes asumen elaborar apuntes con un ejemplo numérico, construir el tablero Kanban con al menos 15 tarjetas, priorizar de forma justificada, actualizar su anexo de IA y cerrar formalmente la unidad 2. El mensaje clave que quiero que se lleven es este. Deja de empezar, empieza a terminar. El valor llega cuando una tarjeta alcanza la columna hecho, no cuando se inicia. Con esta clase concluye formalmente la unidad 2 del curso. Su equipo ya cuenta con todo el andamiaje de planificación de su proyecto. Hagamos un recuento de lo que construyeron en esta unidad. En la clase 5 redactaron los objetivos SMART, el alcance y los requisitos, que es el documento 5. En la clase 6 construyeron la EDT, los recursos y la matriz RACI, que es el documento 6. En la clase 7 elaboraron el cronograma Gantt y el roadmap, que es el documento 7. Y en la clase 8, hoy construyeron el tablero Kanban y la priorización, que es el documento 8.
quiero que noten algo importante. La siguiente unidad ya no planifica. La siguiente unidad ejecuta. En la unidad 3 vamos a diseñar, aplicar y probar la mejora del proceso productivo. La próxima clase, la número 9, se titula Mapeo del proceso actual, diagrama de flujo ASIS. Vamos a mapear el proceso productivo actual mediante un diagrama de flujo, identificando todas las actividades, las decisiones, la secuencia y los responsables. Esa clase marca el inicio de la unidad 3, que es la unidad de diseño, aplicación, desarrollo y pruebas. Lo que necesitan traer es la EDC, el Gantt y el tablero Kanban listos. El Kanban va a guiar todo el trabajo de la unidad 3, así que llévenlo activo y actualizado. Estas son las referencias bibliográficas y digitales que sustentan la clase de hoy. Tienen el programa institucional de la asignatura, el libro de McCarthy sobre Agile y Scrum, que incluye un capítulo sobre el proceso Kanban, el libro de Zunzunegui sobre gestión de proyectos en Agile, el libro de Clark sobre metodología ágil para principiantes y la guía práctica PM4R Agile del Banco Interamericano de Desarrollo. Les recomiendo de manera especial el libro de McCarthy y la guía PM4R porque tratan Kanban de forma muy clara y son material de consulta profesional para todo el cuatrimestre. Con esto concluimos la 8ª clase del proyecto integrador y cerramos la unidad 2. Muchas gracias por su atención y por su trabajo. Recuerden, sus apuntes son su primera evidencia de aprendizaje. El tablero Kanban es su herramienta de gestión para todo lo que viene, y el anexo de IA es su prueba de integridad profesional. Nos vemos en la clase 9 para comenzar la unidad 3 mapeando el proceso real. Hasta entonces,